Ya. Entonces, este elemento de alambre me permite calcular, ¿no es cierto?, el campo magnético, cualquiera sea la forma, usando este artificio. ¿Cuál es el problema? Que después yo tengo que sumar todas las contribuciones de los pequeños elementos de corriente y de L, y ahí viene un proceso de suma continua y ahí aparece una integración. Entonces, como aparece una integral y usted no sabe, no tiene la matemática hasta este momento, la matemática adecuada para poder abordar este tipo de ejercicio, es que no lo vamos a ver, o sea, no vamos a hacer problema en el cual yo tenga que aplicar la ley de Biot-Savart, sino que simplemente le explico que existe una herramienta matemática o un problema, ¿cierto? O un artificio que le permite calcular el campo magnético usando esta herramienta. Así que por favor que quede claro, simplemente le explico que tenemos las herramientas matemáticas para, pero como no estamos en posición de ellas, no lo podemos aplicar a este nivel. Seguramente cuando esté en un curso más avanzado en alguna ingeniería, si es que va a continuar trabajando o va a continuar estudiando usted, ahí va a poder, ¿cierto?, ocupar los conceptos de integración. Pero por ahora, por el momento, no se podría hacer. Ni tampoco se los voy a preguntar, obviamente, en una prueba, pero sí se los explico. Entonces ahí tiene usted la integración, el B total, sacamos fuera lo que es constante, te queda la integral cerrada, eso significa que es en una circulación evaluar el dl cruz r. Entonces como usted no sabe ese tipo de cosas, no lo vamos a ver. Entonces la ley de Biot-Savart puede escribirse en forma vectorial y diferencial a conductores de que tengan cualquier forma y longitud. Suponemos para ello que el campo magnético total B es debido a la contribución de elementos de longitud L considerados como un vector en la dirección y sentido de la corriente. Entonces ese sería nuestro desarrollo. Entonces nos topamos con esa figurita y esa figura, ¿cierto?, representa lo que es integral y la integral, ¿lo cierto?, es a través de una circulación cerrada, ¿ya? Y es una suma continua y como no estamos en posición no la vamos a ocupar, pero sí se la explico. Ahora, si existe alguna simetría de campo eléctrico, perdón, de campo magnético, ahí se puede ocupar otro artificio que es la ley de Ampère. Esta sí que la vamos a ocupar. Dice, a veces el cálculo del campo magnético a través de la ley de Biot-Savart puede ser muy complicado y por lo tanto existe otra herramienta que es la ley de Ampère que nos permite obtener dicho campo de una forma mucho más simple cuando existen condiciones de simetría. Entonces, para poder evaluar esta integral. La circulación de un campo magnético a lo largo de una línea cerrada es igual al producto de mu sub 0 por la intensidad neta que atraviesa el área de dicha trayectoria. Entonces usted lo que tiene aquí es un trozo de alambre rectilíneo, quiere evaluar el campo magnético a una distancia r, ¿cierto? Y eso le va a generar una circulación, una circunferencia de radio r, la corriente va en ese sentido, usted toma el alambre, ahí la corriente va para allá, entonces usted toma el alambre y obviamente el campo magnético estaría apuntando en esa dirección y el dl es un elemento de longitud considerado, apunta en la misma dirección de la corriente, ¿cierto? Entonces en este caso, si usted hace b puntos dl, esto sí lo vimos, es el producto punto, recuerde que estos son dos vectores, este es un vector campo magnético, este es con un vector longitud, entonces si usted aplica el producto punto, te queda la magnitud o módulo del primero por la magnitud o módulo del segundo por el coseno del ángulo de los dos vectores. Y normalmente como la dirección del vector que está en azul con la dirección del vector que está en negro son vectores paralelos y por lo tanto forman un ángulo de 0 grados. Y si tú evalúas en tu calculadora coseno 0 grados, te queda 1. Entonces sumas todas las contribuciones y lo haces mediante toda esta longitud y finalmente toda esa longitud, si tú vas sumando todos esos pequeños arcos de circulación, obtienes lo que es el perímetro. Y el perímetro de un círculo de radio R, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el perímetro de un círculo de radio R? ¿Aló? ¿Cuánto vale el perímetro de un círculo? 4πr o no. 2 pi 2 r. pi por R. 2 pi r. Por eso que esto se vuelve, ¿cierto? El B por 2 pi r. Ahí está, ¿ves? B por 2 pi r cuando usted asuma
La corriente viene saliendo hacia nuestros ojos, entonces usted hace la circulación, toma, mire por favor acá la pantalla. El alambre, la corriente viene saliendo, usted toma, hace esta circulación, entonces obviamente el campo magnético apunta en sentido antirreloj. Ahí está, ¿ves? El campo magnético en azul le genera eso para allá, y el dl es un elemento de longitud considerado, y el vector gris con el vector azul en todos los momentos son vectores paralelos, por lo tanto su ángulo es 0 grados y coseno 0 grados vale 1. Entonces si usted suma todas las contribuciones de todos estos pequeños arcos, le queda el perímetro. Entonces es el campo magnético por 2πr igual a nu sub 0 por la corriente I sub c o la corriente encerrada. De tal manera, ese 2πr está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, y le queda entonces que el campo magnético es la constante de permitividad del medio, que tiene un valor de 4pi por 10 elevado a la menos 7 tesla metro ampere por la corriente encerrada partido por 2πr. Usted mira, ¿y qué es lo que hace ese vector? Ese es un vector unitario. Porque si esto es un vector, no puedo colocar solamente escalares a la derecha, tengo que igualarlo, tengo que colocarle un vector para poderle equilibrar, vector con vector. Y ese es un vector unitario que apunta en alguna dirección. Recuerde que un vector unitario, la magnitud o módulo de él, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la magnitud o módulo de un vector unitario? ¿Cuánto vale la magnitud o módulo de un vector unitario, chicos? Unitario viene de unidad, ¿o no? Así que eso vale 1 en el fondo. ¿Ya? Así que eso te queda B en magnitud de un módulo, es la constante de permeabilidad por la corriente partido por 2πr. Y aquí tenemos la línea de campo magnético creados por una corriente, ¿ves? Ahí está el campo magnético, la corriente va hacia arriba, entonces usted virtualmente toma este alambre, el dedo gordo a la punta de la dirección de la corriente, y la curvatura a sus dedos le generan un vector campo magnético antirreloj. Si la corriente usted la cambia de polaridad, ¿cierto? Y hace pasar la corriente hacia abajo, ahora toma el alambre con la mano derecha, mire la pantalla por favor, el dedo gordo le apunta la dirección de la corriente, y ahora el vector campo magnético le genera en sentido reloj, es decir, esto daría vuelta y las flechas estarían apuntando en ese sentido. Y esta es una fotografía del experimento que uno hace, o yo hacía en la Valparaíso cuando hacía el laboratorio de electromagnetismo a la gente de ingeniería civil industrial. Entonces ahí lo que uno tiene un trozo de cartón en el cual esparce limaduras de hierro, tengo un alambre conductor de la electricidad, y ese alambre, ¿cierto?, lo conectamos a una batería de un automóvil. Entonces cuando uno hace pasar, tiene un positivo y un negativo, y hace pasar una corriente, eso crea un campo magnético, y las virutas de hierro se distribuyen, ¿no es cierto?, en forma no tan aleatoria, sino forman círculos concéntricos. De hecho, si tú tienes una brújula, y esa brújula, antes de conectar, tú colocas varias brújulas aquí en las cercanías del alambre, todas las brújulas se van a orientar en la dirección del campo magnético terrestre que pasa en la zona donde tú estás haciendo el experimento. Ahora, si tú enciendes el circuito eléctrico o conectas el alambre y haces pasar una corriente hacia arriba, todas las brújulas se van a orientar, ¿cierto?, formando un círculo concéntrico en las cercanías de él, en sentido, ¿cierto?, en sentido antirreloj. Si tú das vuelta a la polaridad, es decir, el cable negativo lo tenías negativo y lo llevaste al positivo, viceversa, ahora si la corriente pasa hacia abajo, todas las brújulas o las limaduras de hierro, ¿cierto?, giran, ¿cierto?, formando un ángulo de 180 grados, y también forman círculos concéntricos. Entonces eso es la famosa ley de Ampère. Y aquí hay que tener cuidado, tenerlo clarito, para un cilindro coaxial, el campo magnético, este es un cilindro coaxial que lleva una corriente I, tiene un radio externo R mayúscula y un radio interior R minúscula. Entonces, para un radio menor que el radio del cable, si tú quieres evaluar
el campo magnético al interior del cable es un cable sólido para un radio mucho menor que el radio del cable. El campo magnético tiene una estructura que es I por R partido por 2pi r cuadrado, donde r cuadrado, ¿cierto? Mayúscula, es el radio del cable y r minúscula, ¿cierto? Es la distancia a la cual tú estás haciendo la evaluación. Si tú lo haces en un punto externo, en esta circulación que está aquí, para un radio R mayor que el radio, el campo magnético es I partido por 2pi r. Entonces usted lo que tiene que anotar preparando su segunda prueba, debe colocar campo magnético, ejemplo, campo magnético cilindro coaxial, se hace el dibujo y coloca, ¿cierto? Para puntos interiores el campo magnético tiene esa expresión y para campos exteriores tiene esa expresión. Entonces, ¿cuál es el problema? Y que en la corriente en ambos casos, 2pi un número, aparece R minúscula y R mayúscula. ¿Qué es lo que es R minúscula? Es la distancia a la cual usted está haciendo la evaluación. Y R mayúscula, ¿cierto? Es el radio del cable coaxial. Para el caso de un solenoide, ¿qué es lo que es un solenoide? Tú tomas, por ejemplo, un tubo de toalla nova y comienzas a enrollar un alambre, ¿cierto? Con un número de vueltas bastante apretadito, uno al lado del otro. Entonces aquí la corriente está saliendo, aquí entra, sale, entra y ahí está, ¿ves? Y va formando entonces cuestión. Y si usted hace pasar una corriente por ese cable, ¿cierto? Al interior del cable, usted va a tener un campo magnético, un campo magnético constante, fíjese bien, y afuera, ¿cierto? Tendrá un campo magnético cero, y obviamente ese alambre si es de largo L, entonces el campo magnético para un solenoide, tiene que ponerle el apellido, es N nu sub 0 I. ¿Qué es lo que es nu sub 0? La constante de permitividad del medio, 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro ampere, y en la corriente que lleva el alambre, ¿ya? En el interior del solenoide, si usted lo quiere evaluar, y N, ¿qué es lo que es? El número de espiras partido por unidad de longitud. O sea, usted deberían darle la longitud en la cual va a hacer usted la evaluación. Y N es el número de vueltas que tenga. Si tiene 300 vueltas, entonces será 300 partido por la longitud de la zona en cuestión, o de la longitud del solenoide. Para el caso de un toroide, ¿qué es lo que es un toroide? Es una argolla metálica maciza. Usted le hace pasar un alambre de cobre, ahí está, la envuelve, ¿cierto? La envuelve y en algún momento la última vuelta sale en forma paralela. Aquí está la corriente entrando y ahí sale. Entonces, ese es un toroide. Entonces, para un radio, eso tiene esa argolla tiene un radio interior A y un radio exterior B. Entonces, ahora lo que usted quiere hacer es evaluar el campo magnético a una distancia arbitraria R. De tal manera que R es menor que B y es mayor que A. Está entre medio de los dos valores extremos. Y la corriente es el número de vueltas por la corriente, entonces el campo magnético para un toroide del tipo nu sub 0 NI partido por 2pi r. Que lo que es N es el número de vueltas y es la corriente que lleva. Casos particulares, si el radio en el cual usted quiere hacer la evaluación es mucho menor que A, o sea, está evaluando en este lado, no encierra líneas de campo magnético, por lo tanto, el campo magnético vale cero, no existe corriente a través del círculo de radio R. Si el rayo es mucho mayor que B, también el campo magnético vale cero, la corriente que sale es igual a la que entra, entonces la corriente neta que usted debe colocar, ¿cierto? Aquí es la suma de las corrientes que entran y que salen, y como son los dos valores iguales, uno es positivo y el otro negativo, te queda cero, cero por algo te queda cero. Y para un radio mucho menor, ¿cierto? Un radio medio entre los valores extremos, el campo magnético es uniforme en el interior del toroide. Entonces usted tiene tres campos magnéticos producidos por ¿quiénes? Por un cilindro coaxial, ahí están las dos expresiones. Para un solenoide eso es identificar cada una de las variables, saber qué es lo que es un solenoide, que es un enrollamiento de alambre ordenado, donde cierto aparece el número de vueltas por unidad de longitud, y para un toroide, que es una argolla metálica, por el cual se hace circular una corriente a través de un alambre. Entonces lo que tenemos aquí es el comportamiento de un alambre sólido
de radio R mayúscula y usted quiere hacer la evaluación para un R mucho menor que el R del alambre y lleva una corriente en cuestión. Entonces, para un alambre de esas características, eso es ni sub 0i partido por 2 pi R cuadrado por R. Ese sería el campo magnético. Si ahora usted quiere hacer la evaluación de esa línea segmentada salmón, lo quiere hacer aquí afuera, ahí todo segmentado, el campo magnético es nu sub 0i partido por 2 pi R. Y si usted quiere graficar, recuerde que esa es la variable independiente que es el radio, y aquí tiene un campo magnético B, ahí tiene un valor, ¿cierto?, que es R, que es el radio del cilindro. Entonces este va desde un valor 0 hasta un valor R, y donde el campo magnético es directamente proporcional al radio, y luego, ¿cierto?, para un radio mucho mayor que R, esto decae, ¿cierto?, potencialmente hacia abajo, de tal manera que el comportamiento tiene un valor, es aproximadamente 1 partido por R. Entonces esa sería la gráfica y comportamiento, el cálculo para un alambre recto largo que lleva una corriente I. Aquí tenemos otro ejemplo. En el caso en que la curva de integración encierre varias corrientes, el signo de cada una de ellas viene dado por la regla de la mano derecha. Curvando los dedos de la mano derecha en sentido de la integración, el pulgar indica el sentido de la corriente que contribuye de forma positiva. Aquí, ¿cuántos alambres tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 alambres. El alambre I sub 1 me trae una corriente I sub 1 que sale hacia mis ojos, por lo tanto estoy viendo la punta del vector. El alambre de corriente I sub 2 sale hacia afuera, estoy viendo la punta del vector. El alambre de corriente I sub 3, ¿no es cierto?, la corriente va hacia el interior de la pantalla, veo la cruz del vector, y lo mismo sucede con el I sub 4, ¿cierto? El I sub 4, ¿cierto?, el campo, la corriente va hacia el interior, y en I sub 5 viene saliendo. Entonces, si yo me doy esa línea de circulación o integración, ¿cuántos alambres estoy encerrando? 3, el 1, el 2, el 3. Entonces la corriente neta que estoy encerrando sería la suma de I sub 1 más I sub 2 menos I sub 3. ¿Por qué? Porque apunta hacia el interior. Y ahí estaría la situación. Entonces tengo la suma de I sub 1 más I sub 2 menos I sub 3. Esto que está aquí ya lo mencioné en algún momento. Tengo dos alambres conductores de electricidad. Fíjense bien, esto lleva a un conductor una corriente I, y este lleva una corriente 2. Y si uno evalúa el campo magnético producido por cada una de ellos, regla la mano derecha, tomo el alambre, la corriente, ¿cierto?, en este punto se mete hacia el interior, estamos evaluando, ¿cierto?, la distancia R, ahí está B1, se mete hacia el interior, y B2, ¿cierto?, le genera una corriente en el otro costado, ¿cierto?, aquí en este otro punto, le genera una corriente, un campo magnético que sale radialmente de ella hacia afuera. Entonces, y obviamente si usted toma un trozo de ese alambre, la corriente va para arriba, el campo magnético, la corriente va para arriba, el, el, el campo magnético se va metiendo hacia el interior, y por lo tanto la fuerza apunta desde el alambre 2 hacia el 1. Lo mismo sucede si usted analiza ahora este otro alambre. Entonces tiene una fuerza de esas características que apunta en sentido contrario. Y como sabemos que la fuerza que experimenta un alambre es la corriente que él lleva por el largo del alambre I sub 2, pero este alambre I sub 2 está inmerso o está sumergido en el campo magnético que produce el alambre 1 a una distancia R. Eso sería I sub 2 L2 por B1 por el seno 90 grados. Seno 90 grados vale 1, así que te queda en I sub 0 el producto de las corrientes partido por 2 pi R en dirección menos J. Lo mismo sucede si hago ahora el otro análisis. La fuerza que siente el 2 es la corriente I sub 1 por L1, está sumergido en el campo magnético que ahora produce el alambre 2, y eso sería I1 por I1, ¿cierto?, por B2 por el seno 90 grados, y eso te queda nu sub 0 y 1 y 2 partido por 2 pi RJ. Es decir,
¿Qué sucede cuando dos alambres llevan corriente en el mismo sentido? Sienten fuerzas laterales que tienden a juntar los alambres, iguales y de sentido contrario. Entonces, obviamente, aquí lo que ponemos en el tapete, ¿cierto?, es la tercera ley de Newton. Este experimenta una fuerza de atracción debido a la presencia del otro y viceversa. Y esas fuerzas son de igual magnitud y sentido contrario. Por esa razón, cuando se hace una instalación eléctrica en las calles, los tipos colocan los postes a una cierta altura y los postes vienen predeterminados, traen unos orificios, ¿cierto? Abajo hay un orificio, obviamente, y arriba donde colocan las bisagras o donde van a estar los postes también están predeterminados. Llegan ahí y colocan, ¿cierto? Cierran amarran la bisagra esta metálica, la atornillan, ya los hoyitos vienen hechos, y esas bisagras donde van a pasar los cables son aproximadamente una distancia de separación entre los 10 y 15 centímetros, eso ya está estandarizado. ¿Por qué razón? Porque la fuerza que sienten es directamente proporcional al producto de las corrientes. Ellos saben las corrientes que van a pasar, la magnitud de módulo, y depende de la distancia. Entonces, obviamente, los tienen que dejar separados a una cierta distancia, si no se van a traer y tenderían a juntarse, y hay que dejarlos bastante tensos. Y ellos tienen unas máquinas especiales, ¿cierto?, para poderlos tensar, pero hay zonas, ¿cierto? Hay zonas en las cuales hay mucho viento. Entonces, obviamente, esto comienza a aflojar en el tiempo. Además, estos cables tienen una densidad lineal de masa y por lo tanto forman una guatita. Entonces, en este caso, hay una pequeña guatita que los desvía y los dos se atraen. ¿Qué sucede ahora si este tira una corriente y uno hacia arriba y el otro una corriente y sus dos hacia abajo? Las fuerzas son de igual magnitud, ¿cierto? Pero ahora tienen un sentido de repulsión, ¿cierto? Este trata de alejarse del otro. Ya, entonces los tipos saben cuando el sentido de las corrientes y la magnitud de las corrientes. Por eso que las corrientes, ¿cierto?, en una torre de alta tensión son mucho más grandes que las que yo necesito para la instalación de la casa, y por lo tanto la separación de los cables, ¿cierto?, es aproximadamente casi 1 metro de separación entre los cables de alta tensión. Entonces, dos corrientes paralelas por las que circula una corriente se atraerán si las corrientes circulan en el mismo sentido, es decir, si las dos van hacia arriba, como es el caso, como en este caso, ¿cierto? Los alambres tienden a juntarse. Ahí tengo un DF2 y ahí tengo un DF1. Entonces tienden a juntarse. Mientras que en el caso en que circulen en sentido opuesto, estos se repelen, se tienden a separar. Entonces por eso los tipos les generan o les colocan unos tubos PVC donde hacen pasar los cables y los dejan ahí atrapados, o les colocan unos separadores especiales. Y con esto podemos definir lo que es un ampere. Un ampere es la intensidad de corriente que circula en el mismo sentido por dos conductores paralelos separados a una distancia de 1 metro y que producen una fuerza atractiva de 2 por 10 a la menos 7 newton por cada metro del conductor. Entonces ahí podemos tener la definición de lo que es un ampere. También mismo la definición de un ampere desde el punto de vista, ¿cierto?, de la carga que pasaba en un tiempo de 1 segundo. Ahora lo vemos desde el punto de vista, ¿cierto?, de una atracción, de una fuerza de origen atractivo, de un radio, y por el cual la fuerza que sienten es 2 por 10 a la menos 7 newton por cada metro del conductor. Y estos conductores a veces son varios cientos de metros. Por lo tanto, tienen que quedar más o menos tensados. Lo que pasa es que la gente, sobre todo en periodo de septiembre, los volantinos, ¿cierto?, tiran para poder sacar el volantino, ¿cierto?, con unos palos, unos ganchos, tiran estas cosas, entonces esos alambres se van soltando o van perdiendo sus propiedades de estiramiento y en algún momento les pasa la cuenta, se juntan, producen cortocircuito y queman todos los elementos electrodomésticos si no están protegidos, o hay cortes de luz, sobre todo también en periodo de invierno. Hay gente que cuelga zapatillas, etcétera, etcétera. No sé si les comenté que la CGE, ¿sabe lo que es la CGE o no? ¿Aló? No. Sí, profe, la distribuidora de electricidad. Ya, correcto. Eso fue comprado por los chinos, ¿verdad?
Sí, profe, nos contó. Allá. Ahora están lavando todas esas zonas, po. Están lavando todo eso, están limpiando y con unas con unos camiones, ¿cierto? Aljibe, lavan los cables, los terminales, ¿cierto? Obviamente cortan la electricidad por un rato, están lavando con agua desmineralizada para sacarle la salinización a los terminales donde están ahí, están unidos, ¿cierto? O están unidos con alguna situación especial para limpiarlos. Van a sacar los cables que no sirvan, van a sacar los restos de volantín, papel, de hilo curado, las zapatillas que estén colgando o algún otro elemento. Entonces tuvieron que pasar casi 40 años desde que se instalaron esos cables que no se le hacía mantención, y eso estaba en manos de una empresa chilena. Por eso les digo yo que aquí las cosas se hacen una sola vez y se piensa que es eterno, cero mantención, porque esa mantención obviamente tiene un costo asociado. ¿Quién lo paga? La empresa para darte un buen servicio, o lo paga, ¿cierto?, la persona que está usando ese sistema. Aquí normalmente lo pagamos los usuarios. Entonces llegaron los chinos y los chinos están limpiando, vienen de la zona norte de Zapallar, toda la quinta región de Zapallar, ¿o cierto? Vienen de allá y están firmando convenio con municipalidades para poder limpiar todas esas cosas. Una vez que tengan todo listo, los transformadores, las plantas generadoras donde están los transformadores que llega la electricidad también la están limpiando, están haciendo un edificio nuevo, por ejemplo aquí al lado del Jumbo. Tú pasas el Jumbo, en la otra cuadra, ahí hay una planta, ¿cierto? Que genera una planta donde llega la energía, ¿cierto? O se produce la conversión, hay transformadores, se está haciendo un lindo edificio y se están reparando todo ese patio por detrás. Cuando tú te metes por detrás para entrar al Jumbo, ahí están arreglando también y están limpiando, sacando las ramas, la hoja, ¿cierto? Y limpiando los transformadores, y seguramente todo eso lo van a proteger para no dejarlo en la intemperie, darle la humedad ambiental que corresponda para evitar la salinización. Pero normalmente antes se cortaba la luz y no había ninguna definición al respecto, se cortaba nomás, pues, y la compañía decía, sí, en 4 o 5 días más vamos a estar a cargo, y se daba todo el asunto, etcétera, etcétera. Ahora los chinos están haciendo una inversión bastante importante por dos cosas. Primero, dejar todo tiquitaca, tienen los postes, los cables, van a sacar todos los cables que estén de más, y de la noche a la mañana va a aparecer frente a tu casa una antena 5G. Así de simple. Entonces, ellos ya tienen los postes, tienen la distribución, entonces ellos se van a obviar todo ese sistema, por eso lo compraron, y ahora van a instalarlo, ¿cierto?, para tener un internet de mejor calidad. Dicen que va a haber intervención de las vías familiares, etcétera, etcétera, y para dar un mayor servicio. Y usted sabe que en estos momentos de pandemia hay un decreto ley, ¿cierto?, que dice que las personas pueden negociar algún atraso, ¿cierto?, algún atraso, o pactar algún acuerdo, ¿cierto?, para que no le corten la energía eléctrica. No le pueden cortar el servicio, entonces le están dando más plazo a la gente. Pero los chinos, ¿qué están haciendo? Necesitan recuperar las lucas, entonces en este momento están presionando al gobierno de turno para que borren ese decreto y ellos puedan. Entonces, se está haciendo, por supuesto, se está haciendo algo de mejor sur, pues papá. Me voy rápido. Llego más tiempo, la velocidad.